Hoy, 18 de noviembre, vence el plazo para que los partidos políticos que aspiran a postular a sus candidatos al Congreso de la República registren su inscripción dentro del Jurado Nacional de Elecciones. Y estamos en este segmento del programa Conoce tu Candidato con el doctor Julio Arbizu, y con él vamos a conversar en estos momentos sobre sus aspiraciones de llegar al Congreso de la República y sobre todo tras su paso en su momento de la Procuraduría Anticorrupción del país y por la forma como es que en estos momentos se pretende luchar contra la corrupción desde diferentes puntos de gobierno, además desde el Poder Legislativo. Doctor Arbizu, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por su presencia aquí en los estudios de UCI Noticias. Y un poco para conocer, ¿qué le animó a usted a presentarse al Congreso de la República por Juntos por el Perú? Bueno, algo, digamos, particular que me pareció importante de este periodo complementario, de este Parlamento que debería entrar en funciones en marzo del próximo año, es que viene para completar el periodo legislativo de un Parlamento que se había convertido básicamente en una especie de caja de resonancia del crimen organizado, ¿no? Del crimen organizado, digamos, hacia afuera, pero también blindaje, un instrumento de blindaje, un instrumento de protección a integrantes de esas organizaciones criminales dentro del Congreso, ¿no? A mí me preocupó muchísimo, me preocupa todavía, digamos, ese legado que nos deja el Congreso disuelto, en función a lo que puede pasar después. Es decir, ahora necesitamos recuperar el legislativo, necesitamos recuperar funciones a las que ha abdicado el Congreso disuelto. Básicamente, toda la función de investigación fue mancillada por acuerdos bajo la mesa, por blindajes a personajes, repito, pertenecientes a organizaciones criminales, por favores políticos, por componendas, y creo que este periodo de 1 año y medio debería, entre otras cosas, y esto es también algo distinto, por ejemplo, controlar a un ejecutivo que se quedó solo ahora y que está gobernando por decreto, pero por sobre todas las cosas hacer que el Parlamento recupere sus fueros, investigue a quien tiene que investigar, levante las inmunidades. En realidad, mi propuesta primigenia es que la inmunidad parlamentaria sea eliminada, ¿cierto? Pero ahora quienes no pudieron ser sometidos a la justicia en su momento, deberían pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, debería levantárseles el fuero y deberían ser sometidos como cualquier sujeto, como cualquier ciudadano o ciudadana de a pie, a investigación y al peso de la justicia. En torno al tema de la inmunidad parlamentaria que usted plantea y que muchos en la calle precisamente piden el tema de la eliminación y otros pretenden modificarla para que pueda seguir vigente. Sin embargo, ¿cómo se haría dentro de un Congreso de la República que básicamente al parecer estaría atomizado por la forma polarizada de la política en estos momentos? Sí, yo creo que, a ver, un poco lo que decíamos, ¿no? Lo que ha demostrado en la práctica el Parlamento es que la institución de la inmunidad parlamentaria se ha convertido en un instrumento de blindaje, ¿no? Muchas de las personas sobre las cuales el Poder Judicial solicitó el levantamiento de la inmunidad, en el Parlamento esa solicitud fue rechazada. Tengo el dato, son de 70 solicitudes de la Corte Suprema al Congreso, apenas se levantaron 4. ¿No? Estamos en rojo en ese sentido. No, mucho más que en rojo, estamos absolutamente desaprobados, ¿no? Pero además con vergüenza. Recordemos además qué personajes, ¿no?, que han pasado por allí y se ha solicitado el levantamiento del fuero, entre otras personas, por ejemplo, el señor Inostroza Pariachi, ¿no?, que pudo después de eso pues, viajar tranquilamente y eludir la acción de la justicia, pero no solamente él, hay incluso parlamentarios. Hoy, por ejemplo, ¿no es cierto?, hace apenas unas semanas recién se pudo someter a proceso judicial a la señora Yesenia Ponce. Hay una cantidad de sujetos que el Ministerio Público, y no solamente hablo del equipo especial, sino también del subsistema anticorrupción e incluso de fiscalías ordinarias, ya tenían investigado, porque, ojo, la inmunidad es una inmunidad de arresto, no es una inmunidad de investigación. Por lo tanto, estas personas estaban siendo investigadas por el Ministerio Público, pero no podían ser procesadas, porque eso sí,
¿no es cierto?, no se puede hacer con alguien que tiene inmunidad. Pero, doctor Arvizu, dentro de la propuesta que usted tiene de eliminar la inmunidad parlamentaria, para algunos sería mucho más viable que, por ejemplo, se termine acortando el tiempo, el plazo en la reforma que se hizo en el Congreso de la República, en esta última Comisión de Constitución, de acortar el tiempo de 40 días, esperar de pronunciamiento la subcomisión de acusaciones, y que si no se pronuncia, automáticamente el Poder Judicial puede ejercer finalmente el levantamiento de la inmunidad. ¿No sería mucho más viable? Le pregunto, tomando voces de otros políticos, acortar ese tiempo de pronunciamiento que se espera del Congreso respecto a un tema de inmunidad. A mí me preocupa el hecho de que esto parece no ser un asunto de tiempo, sino un asunto de voluntades. Yeah. Entonces, yo creo que lo que está ocurriendo básicamente es lo que ocurre permanentemente en otras instituciones. Usted recordará que, por ejemplo, en el mismo Poder Judicial o el Ministerio Público, los órganos de control están dentro de las instituciones, y esa es la razón por la que no funcionan como deberían funcionar. La Inspectoría de la Policía está conformada por policías, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a pretender que algunas personas que además normalmente convierten al Parlamento en su feudo o en su chacra para hacer componendas, levanten la inmunidad para que uno de ellos pueda ser sometido a un procesamiento, es muy complicado que eso ocurra. Yo estaría mucho más de acuerdo, por ejemplo, en aceptar con algunas modificaciones, como estamos ya construyendo, la propuesta de la Comisión Tuesta, que sea el Poder Judicial el que defina en qué momento estamos frente a un delito, ¿no es cierto?, efectivamente, que no debería tener la protección de la inmunidad, que yo estoy seguro son la mayoría de los casos de esos 70 que se solicitaron en su momento. Pero eso no sería someter a mandato imperativo que tanto protestaron desde el Congreso, que no está sujeto en amparo a la Constitución. Pero, a ver, digamos, la función legislativa, la función del congresista no está sujeta a mandato imperativo. Eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que la Comisión de Delitos deba protegerse con una institución deformada, como ha ocurrido en la práctica, se ha convertido la inmunidad. ¿El tema de la inmunidad parlamentaria es una voz solamente de Julio Arbizu o es una voz de todos en Juntos por el Perú? Yo creo que hay consenso en Juntos por el Perú. Yo lo he conversado dentro de la lista, por lo menos, de personas que vamos a tentar una curul en el Parlamento complementario, y sí, hay un consenso importante. ¿Qué más se puede hacer, doctor Arbizu, en año y 5 meses de gestión al frente del Congreso? Es poco tiempo, es verdad. Por eso es que yo no voy lo he dicho desde el comienzo, no puedo hacer un planteamiento que obedece a un periodo legislativo completo. Sería mentirle a la gente, y la gente está harta de que le mientan, sobre todo los candidatos y las candidatas, de tal manera que creo que hay que hacer algunas reformas urgentes. Una de esas, por ejemplo, es esta, que está inscrita además en el marco de la reforma de la administración pública, más precisamente en este caso de reformas urgentes relacionadas con el ejercicio del Parlamento. Creo, por ejemplo, que otra debería ser la renovación por tercios o por mitades del Parlamento. Me parece fundamental que quienes no han hecho un trabajo correcto, la gente no tenga que esperar 5 años para que esas personas salgan del Parlamento y entren nuevos representantes. Ya sucede en otros países de la región. Y que se pretendió implementar aquí en el Perú en el gobierno de Alan García, el segundo gobierno, pero que tampoco tuvo el visto bueno. No tuvo, claro. A lo largo de los distintos periodos legislativos se ha tratado de impulsar una reforma similar a esta, pero por supuesto, ¿quiénes son quienes deberían impulsarla? Precisamente los parlamentarios. Entonces, claro, hay una lectura de la conveniencia, ¿no?, respecto de los intereses propios. Yo creo que esa es una de las razones por las que el Congreso ha tenido, pero este último ha tenido, digamos, probablemente haya batido algún récord, el promedio de desaprobación, ¿no? Pero en esta situación, por ejemplo, se estima que serían 3 legislaturas a la que estaría este Congreso de manera complementaria. Y muchos incluso abogan por el tema de la reforma de la Constitución de manera integral, una asamblea constituyente. ¿Podría ser viable en ese extremo que estamos viviendo? En este periodo es muy complicado. Yo estimo que sin abdicar, yo creo que en algún momento sí hay que pensar en algo similar, pero creo que en este periodo complementario eso es
bastante inviable, ¿no? Es inviable, pero ¿usted estaría de acuerdo con una nueva constitución? Por supuesto, yo creo que sí. De hecho, eso es lo que hemos señalado muchas veces. Hay una necesidad de revisar una constitución que hace mucho tiempo ya ha agotado digamos, su representación de la ciudadanía. Creo que hay un nuevo pacto social es importante, por supuesto, en el más amplio espacio deliberativo, ¿no? Pero sí, insisto, este no es el periodo, pero sí, me parece que es una urgencia. Y dentro del contexto político, el presidente Martín Vizcarra constantemente viene pronunciándose ante la población, pidiendo sobre todo que se elija bien este próximo 26 de enero a personas, a congresistas, y asevera algo importante el jefe de Estado, que estén de acuerdo a favor de impulsar las reformas políticas, electorales y judiciales que han quedado pendientes. Sí. ¿Cuántas de esas reformas que anuncia el presidente que se espera sea respaldada por el nuevo Congreso que va a entrar de manera complementaria, respalda usted? Hablamos de las reformas, por ejemplo, planteadas por la Comisión Tuesta. A mí me parecen todas propuestas bastante importantes, que digamos, he revisado en profundidad, sobre las que puedo tener algún tipo de divergencia, pero creo que son respuestas frente a una crisis que sin duda hay que combatir. El gran problema acá es que el Estado reacciona normalmente frente a estas crisis. En este caso estamos hablando básicamente de dos situaciones, que es el caso Odebrecht de un lado y el caso de los cuellos blancos del puerto, que dio lugar además a todo el tema de corrupción dentro del Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no es cierto? Los CNM audios como se llamen ahora estos casos. Pero estos casos han dado lugar a esta nueva intentona de reacción coyuntural, y lo que está faltando es una reforma integral al sistema de administración de justicia, pero en general al sistema de administración pública. Se hizo contra la marcha el tema de la Junta Nacional de Justicia. Hasta el momento ya pasó más de un año de que se haya cerrado el CNM y no funciona. Y no funciona, y tenemos todavía conviviendo en el Ministerio Público, por ejemplo, a un grupo de élite como es el equipo especial, que está haciendo un trabajo meritorio, y tenemos un fiscal supremo que está sometido, o tres fiscales supremos que están sometidos a investigaciones por integrar una organización criminal o por presuntamente integrarla. Y que tienen capacidad de decisión dentro de la Junta de Fiscales Supremos. Por supuesto, y que tienen además una correlación favorable. Entonces, digamos, eso no puede seguir pasando. Eso que está pasando no puede seguir pasando, y esto ha pasado, ojo, con la anuencia, con la protección, con el blindaje del Parlamento. Pero dentro de todo esto, por ejemplo, ¿cómo llegaría entre las reformas, además de la Junta Nacional de Justicia, el tema del regreso de la bicameralidad, que también ha defendido en su momento el presidente Vizcarra, pero que luego con trampita quisieron meterlo en el tema de las reformas del referéndum del año que pasó, pero que ahora podría ser una nueva alternativa, posibilidad de que se maneje en este nuevo Congreso? Yo creo que es perfectamente posible, nuevamente, en un espacio deliberativo, si es que esto... Yo apuesto porque este sea un mejor Congreso, ¿no es cierto? Y si se puede abrir un debate, una discusión importante sobre esto, que para mí es imperativo, que exista evidentemente una Cámara que pueda, digamos, convertirse en la práctica en una instancia de pensamiento, digamos, del proceso legislativo. Sí, me parece que en esa medida, en la medida en que haya un espacio deliberativo importante, pues hay que tomarlo en cuenta. ¿Se maneja dentro de Juntos por el Perú el tema de bicameralidad? Se manejan, digamos, yo he puesto sobre la mesa... O en ese sentido, doctor Arvizu, no hay un consenso al respecto. Lo que pasa es que yo soy abogado, hay muchas personas dentro de la lista que no lo son, ¿no es cierto? Mi especialidad es esta, yo puedo tener una opinión formada sobre esto, pero sí, digamos, eso se ha puesto como parte del ideario de campaña, y creo que eso es importante. En eso hay un consenso, es decir, me preguntabas cuáles de las reformas abraza usted como candidato. Yo creo que la Comisión Tuesta es una comisión que hizo un buen trabajo, pero insisto, es un trabajo insuficiente si queremos efectivamente una limpieza total de la administración pública, ¿no? En el tema de paridad de género. Absolutamente de acuerdo. O sea, nos parece otra vez que este es uno de los bemoles más serios que nos deja el Congreso disuelto. Por supuesto, Congreso además abanderado en su mayoría de una posición conservadora, una posición misógina que se hizo notar
¿no?, en muchas de las discusiones en estos temas, ¿no? Yo apuesto, además, desde mi representación, si es que me dan el voto y puedo, digamos, estar en el Parlamento complementario, una posición distinta, por supuesto, y que revise algunas de las cosas que dejó de hacer el Parlamento, entre ellas este proyecto de paridad y alternancia. Y lo que dejó de hacer el Parlamento y lo que viene haciendo el Ejecutivo a través del decreto de urgencia que está emitiendo dentro de este interregno parlamentario. ¿Cuántos decretos usted lo tiene bajo la mira? Lo viene analizando. Hoy me parece que todavía el Ejecutivo se está cuidando de no, digamos, emitir algún decreto discutible, sí, pero todavía tenemos por lo menos unos 3 meses más hasta que el Parlamento se instale y el Ejecutivo deje de gobernar por decreto. Perdone que le interrumpa, sí, porque en ese sentido los decretos de urgencia, si bien es cierto, la Comisión Permanente no tiene mayor capacidad de intervención sobre el mismo, pero sí tiene que formular algún pronunciamiento respecto a lo que va a ser el nuevo Congreso cuando termine instalándose. Así es. Y van a tener que acoger las observaciones, lo que pueda determinar la Comisión Permanente, que ya se han formado 4 grupos de trabajo, tengo entendido, para poder analizar el contenido y el contexto en el cual se viene dando. Dentro de eso está, por ejemplo, el tema de medicamentos genéricos. Sí. Está también el tema de reactivación económica y el tema de portabilidad de armas, lo que también se viene mencionando en esos tiempos en el tema de la inseguridad ciudadana. Sí. Entonces, esos decretos de urgencia ya ha sido materia de análisis para usted para saber exactamente qué es lo que podría opinar dentro del debate que se pueda dar tras el pronunciamiento de la Comisión Permanente. Sin duda. En este momento, insisto, digamos, tenemos ya una lectura de los decretos que viene emitiendo el Ejecutivo, pero, digamos, creo que este trabajo del Parlamento complementario deberá ser integral, es decir, yo lo he dicho varias veces, lo dije al iniciar esta conversación, creo que una de las urgencias del Parlamento complementario va a ser revisar todos los decretos, ¿no?, emitidos por un gobierno que, dadas las circunstancias, está teniendo que gobernar de esa manera, por decretos de urgencia. ¿Hay alguna situación de defensa que tendrán que hacer el acuerdo de colaboración eficaz que tiene el Ministerio Público, la Procuraduría con Odebrecht? Porque la verdad que cada vez se pone en tela de juicio. Recordemos nomás el tema de la devolución de los 524 millones de soles por la venta de la hidroeléctrica de Chaya, y que muchos comienzan a cuestionar ya la validez de este acuerdo, y hasta se pretendía traerlo abajo desde el Congreso de la República. Precisamente. Y yo lo dije muchas veces antes de anunciar cualquier tipo de candidatura. Me parece que es muy claro que quienes se opusieron desde el comienzo al acuerdo entre Odebrecht y el Ministerio Público para la entrega de información, el procesamiento, investigación y descubrimiento de responsabilidades penales de algunos sujetos, son precisamente esos sujetos que podían estar emplazados después de que Odebrecht o sus funcionarios entregaran la información. Y eso se ha venido cumpliendo. Es decir, muchas de esas personas que se manifestaron en su momento en desacuerdo con el convenio, ahora son investigados por el Ministerio Público, revelando que sus dudas o sus temores tenían que ver precisamente con esa información. Yo creo que, y no tengo ninguna duda en afirmarlo, que la colaboración eficaz es el único instrumento, la única herramienta para desbaratar organizaciones criminales. Y creo que el equipo especial está haciendo un trabajo impecable con eso. El Parlamento disuelto quiso, entre otras cosas, apoyar a un fiscal de la Nación ilegítimo y finalmente ilegal, ¿no es cierto?, porque este señor entraba con todo contra ese equipo especial y los quiso destituir en algún momento y conformar seguramente una camarilla de fiscales digamos, proclives a sus propios designios, ¿no?, que es lo que siempre ha pasado en el Ministerio Público, lamentablemente. Y digamos, creo además que el Parlamento ingresante tendrá que tomar los fueros de la defensa también desde el Parlamento de este equipo especial y del Ministerio Público. Ahora, doctor Arbizu, una cosa es con guitarra, otra con cajón, sin duda alguna, pero usted ha pasado de un punto de vista técnico-legal que aportaba dentro del contexto político nacional a formar parte de un partido político como Juntos por el Perú. Y dentro de las investigaciones de corrupción que se siguen en el caso Lavallato, por ejemplo, Jude Simons de Juntos por el Perú se encuentra dentro de la sospecha de ser portador de un codinome como Cifán. Sí. ¿Esto, por ejemplo, no termina manchando al partido en la lucha contra la corrupción? El señor Jude Simons ha solicitado licencia en Juntos por el Perú
A mí me parece que es una buena decisión. Por supuesto que tendrá que ser sometido a todas las investigaciones del equipo especial. Creo además, como creo en el equipo especial, que esta deberá ser todo lo rigurosa que han sido las investigaciones que ha llevado a cabo el equipo especial en todos sus despachos. Así es que si el señor Simón es encontrado, o digamos, puede haber una acusación sólida, pues que sea sometido a la justicia, y si es encontrado culpable tendrá que cumplir su condena, ¿no? Y dentro de ese contexto, por ejemplo, se encuentra responsabilidades sobre Gio de Simón, que es el presidente básicamente de Juntos por el Perú, partido por el cual va usted. Es presidente, no es presidente, es un militante más. Ya. Fue secretario general, me parece, del Partido Humanista. No nos olvidemos que Juntos por el Perú no es el Partido Humanista, sino es un conjunto de agrupaciones, ¿no es cierto?, una alianza que excede, por supuesto, al Partido Humanista al cual pertenece el señor Simón. Perfecto, rectifico ese punto en ese sentido. Sin embargo, queda de por medio las investigaciones que se hace del equipo Lavallato y sobre todo la forma como termina en su momento el Ministerio Público, en su momento lo hizo con el Partido Nacionalista y ahora con Fuerza Popular, de incluirlos como organizaciones criminales dentro de la trama de corrupción que se había montado. Claro. En esa posibilidad, yo de Julio Arbizu, pasando de la vereda, de la crítica, el aporte técnico legal, a la defensa partidaria desde el Congreso de la República, ¿se viera la posibilidad de que terminen finalmente quitándole ese esquema de organización criminal a los partidos políticos tal cual en su momento lo pretendió hacer Fuerza Popular? Sí, a ver, yo tengo algunos reparos con eso, lo he dicho también mucho antes de anunciar cualquier candidatura. Sin embargo, creo que en la medida en que se utiliza una institución, sea un partido político, sea un estudio de abogados, sea la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, para cometer delitos, efectivamente hay no solamente la posibilidad, sino la obligación del Ministerio Público de investigar y eventualmente de sostener que hay una organización criminal que ha capturado esa institución. Y si eso ocurriese con cualquier partido político, sea sea una alianza, sea una agrupación, por supuesto que estaré de acuerdo en que eso sea procesado de esa manera. Distinto es el caso en que se trata, digamos, a una militancia completa, ¿no es cierto?, en función a la responsabilidad individual de sus líderes o sus dirigentes. Pero que se puede investigar, que se puede sostener como una teoría del caso, la pertenencia o el haberse convertido en una institución como un partido político o una organización criminal, sin duda que sí. Doctor Arbizu, ¿usted va por el número, qué número? Voy con el número 5 de Juntos por el Perú, ¿no? Digamos, y lo que estamos tratando de hacer es limpiar, ¿no?, la política. Yo soy un abogado, he sido asesor parlamentario durante mucho tiempo, conozco muy bien esto de hacer leyes y de pasar por el Parlamento, y yo pido por eso el voto por el 5 de Juntos por el Perú para este Parlamento complementario. Doctor Julio Arbizu, muchísimas gracias por estar esta mañana. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por su presencia. Inmediatamente vamos.